Ya. Ya está, Gracias. perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la espera, por estos 10 minutitos. Hola, Selena. Hola, hola. Hola, Selena, hola. Hola, amiga, gusto en verte y a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a nuestras actividades. Les doy la bienvenida a todos de nuevo. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día y hacer realidad esta celebración número 26 que hemos preparado con mucho gusto. Mi nombre es Evelia Huicapzulú, soy psicoterapeuta humanista y actualmente presidenta de la asociación. Y aprovecho este espacio para presentar a los siguientes terapeutas y expresidentes de la asociación que hoy nos acompañan y quienes a lo largo de este camino también se han encargado de vigilar y de cuidar el nombre de la asociación, ¿sí? Nos han enriquecido con sus conocimientos y experiencias. Inicio con la psicóloga Lidia del Rosario Sabido Domínguez. Ella es psicóloga egresada de la UADY, cuenta con una maestría en psicología transgeneracional de la salud y psicogenealogía. Tiene una especialidad en constelaciones familiares, máster en programación neurolingüística, cuenta con un diplomado en tanatología y consejería tanatológica, hipnosis ericksoniana, gestal bioenergética, biodescodificación, constelaciones estructurales, ciencias de la familia, desarrollo humano, formación integral de la mujer. También hoy nos acompaña el psicólogo Julio César Polanco Campo. Él es licenciado en psicología, cuenta con una maestría en psicoterapia gestal, una especialidad en terapia gestal grupal, una especialidad en psicopatología y desórdenes contemporáneos desde la terapia gestal. Actualmente es docente de licenciatura en psicología y posgrado en psicoterapia individual y de grupo de la Universidad Modelo. Coordinador académico y docente de la maestría en psicoterapia gestal de Casa Gestal Mérida. Docente de la formación en psicoterapia gestal de Ayupsi y cuenta con práctica privada de psicoterapia individual, grupal y supervisión de casos. Bienvenida Lidia, bienvenido Julio. Gracias. Y quiero presentarles también a Ricardo Alfonso García Fuentes. Él es licenciado en psicología de la UADY, maestría en psicología transgeneracional por el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Cuenta con una formación en psicoterapia gestal, bioenergética, hipnosis ericksoniana. Actualmente es docente de la UADY, docente colaborador de la Universidad Modelo y Casa Gestal, y también cuenta con práctica privada. Tengo el gusto de compartir esta tarde con todos ustedes los que nos acompañan y con excelentes psicoterapeutas y personas que nos transmiten sus enseñanzas y conocimientos a través de las diferentes actividades y diplomados de la asociación. Bienvenidos sean a este espacio. Quiero hablarles un poquito de Ayupsi, puesto que esta actividad la realizamos con motivo del 26 aniversario. Ayupsi
es la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista. Se funda el 17 de marzo de 1995 por la psicóloga María Teresa Fernández Olier, la primera psicóloga de esta ciudad de Mérida, Yucatán. A 26 años de haberse fundado la asociación, con enorme gusto se continúa con la inquietud que surgió en 1995 de ese grupo de psicólogos humanistas. Y de la misma manera se ha seguido cumpliendo cuidadosamente con lo que es la visión, la misión, los valores y los objetivos que se plantearon desde el inicio. Quiero compartirles brevemente también cuál es la visión de Ayupsi: ser una organización referencial en la península de Yucatán en la promoción de la salud mental y el bienestar psicológico, así como en la difusión y formación de psicoterapeutas. Ayupsi también cuenta con una misión. Somos un grupo de psicólogos que busca difundir la psicoterapia humanista, dando a conocer en la península de Yucatán la filosofía que representa este enfoque a través de la capacitación continua de sus miembros para proporcionar un mejor servicio a la sociedad. También les comparto brevemente lo que son los valores de Ayupsi, de la asociación. El profesionalismo ante todo, la calidad, la trascendencia, la humanidad y la fraternidad. Y por último, quiero compartirles los 3 objetivos que guían el trabajo de Ayupsi. Brindar capacitación constante y permanente a sus asociados en cursos teóricos prácticos de psicoterapia. Difundir la psicoterapia humanista en la comunidad a través de pláticas en las escuelas, reportajes y artículos. Y por último, ofrecer psicoterapia con costo accesible a población vulnerable a través de procesos grupales. Estos son los 3 pilares de Ayupsi que también nos hemos encargado de cuidar y continuar dentro de la asociación. Actualmente, pues nos mantenemos como una asociación estable y en constante actualización. Contamos con una mesa directiva integrada por el psicólogo Julio Polanco Campo, quien es el tesorero, la psicóloga Lisette Cervantes Pantoja, quien actualmente funge como secretaria, y su servidora, que funge como presidenta. Así como también tenemos y contamos con la participación y colaboración que el día de hoy nos apoyan para que este evento se pueda realizar, con miembros asociados, excelentes terapeutas con los que ustedes estarán en contacto durante la semana, que colaboramos también con centros como Trascender, Alter, Soñar, la Comunidad Gestal y otras instituciones. Esto es Ayupsi. Esto es lo que se ha formado en Ayupsi, lo que hemos conformado en estos 26 años. Al paso de los años, ha sido un gozo compartir estas experiencias a través de los talleres, de los diplomados y las diferentes actividades que se han realizado. De manera breve les comparto lo que es Ayupsi. Y ahora le cedo la palabra a Julio César Polanco, quien nos va a compartir un poquito más de información acerca de la asociación. Bien. Muchas gracias, Eve. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Es un gusto ser parte de este espacio de celebración. Digo, 26 años se dice fácil, ¿no? Pero justo la parte en la que voy a participar, voy a hablar un poquito del esfuerzo que ha implicado de muchas personas, ¿no? De una en particular que fue la que inicia con todo este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar, Eve, algunas personas creo que están en sala de espera para dejarles pasar. Alguien me acaba de contactar. Perfecto, ok. Bien, pues bueno, a mí me toca hacer una aportación en cuanto a la historia de Ayupsi. O sea, ¿qué es Ayupsi? ¿Qué es la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista? Bien, es una asociación que, bueno, estamos celebrando sus 26 años y que inicia
como parte de la visión de una mujer muy particular en la historia de Ayubsi y de nosotros como miembros, y especialmente de aquellos que tuvimos la fortuna de coincidir con ella. Esta mujer es María Teresa Fernández. Ella es la fundadora de esta asociación. Ella es la que tiene inicialmente la idea de este proyecto y que se rodea de algunos psicólogos de la época. Ahorita voy a hablar un poquito más de esta época y qué había en nuestro contexto. De ahí para entender también la importancia que tiene la fundación de Ayubsi. Pues bien, María Teresa es la primera psicóloga que hay en el estado de Yucatán y la número 19 en el país. Y estamos hablando de que ella trae la terapia humanista a Yucatán y de alguna manera también es pionera de la psicología en general en Yucatán. Hace más de 40 años, ¿no? Si contamos hacia atrás. Ahora bien, ¿esto qué representó en su momento para María Teresa? Representó un gran reto, ya que al ser la psicología una profesión nueva, no gozaba del prestigio ni del reconocimiento social que hoy tiene como disciplina, como profesión, ¿no? Así que en general en el país, la profesión era nueva. Repito, ella fue la número 19 egresada de la UNAM. No había muchos psicólogos en el país, por lo tanto tampoco había un conocimiento o una idea de qué era la psicología. Así que cuando ella llega a vivir a Yucatán, quiero aclarar, ella es española de nacimiento y desde muy pequeña sus padres vienen a la Ciudad de México y es donde ella radica por muchos años, ¿no? Donde hace su formación como psicóloga y ya siendo adulta viene a vivir a la ciudad de Mérida, que es donde ella da inicio a su trabajo como psicóloga. Hasta esos momentos, teniendo una práctica únicamente como psicóloga, aún no como psicoterapeuta humanista. A ella le toca, de esta manera, abrir la brecha, ¿no? Generar un camino y empezar a abrir un espacio para dar a conocer qué es la terapia, la psicología para empezar, ¿no? Obviamente en el contexto, en la época en la que ella estaba trabajando, no había más psicólogos en el estado. Sí, esto sucedió ya varios años después. Así que su trabajo ocurría en medio de un espacio donde los únicos profesionales que trabajaban en algo relacionado a la salud mental eran psiquiatras. Así que abrirse paso en este espacio donde la psiquiatría era la profesión dominante, pues no era algo muy sencillo, ¿no? De entrada, su trabajo no se entendía, no se sabía exactamente qué era, pues era una carrera nueva. Al paso de los años, ella va mostrando la importancia que tiene la psicología, especialmente al trabajar en una institución que hoy se llama el CRE, ¿ok? Ella trabajaba haciendo psicodiagnóstico con niños, ¿no? A partir de ahí se empieza a dar a conocer que ella hacía un trabajo en lo que cabe nuevo, poco conocido en su momento, y que a través de la aplicación de pruebas, a través de entrevistas a los padres, a través de diálogo, interacción con los niños, ella podía obtener cierta información que la pudiera llevar a un diagnóstico, ¿no? Al paso del tiempo, los psiquiatras de la época se empiezan a dar cuenta que este trabajo tenía un respaldo y que incluso muchas veces ellos confirmaban, ¿no?, el trabajo que ella hacía. Así que, de alguna manera, a ella le tocó picar piedra en el contexto profesional, ¿no? Y igual, durante su trabajo y durante la experiencia que ella fue desarrollando, es que poco a poco se empieza a ser conocida y la misma comunidad de psiquiatras le empieza a canalizar pacientes. Cuando va pasando el tiempo, ella era una mujer muy inquieta en el sentido de muy ávida de información, de preparación, ¿no?, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Y es entonces que empieza a ir a Ciudad de México a formarse con algunos terapeutas que empezaban a traer unos modelos nuevos de trabajo,
Estamos hablando de los años 70, ¿ok? ¿Y qué es lo que había en particular en los años 70? Pues bien, la psicología humanista, y en un momento Ricardo nos va a platicar de la historia de la psicología humanista, y ahí va a empatar este tema que estoy compartiendo con el que él va a desarrollar. Los primeros alumnos y los terapeutas formadores de esa época, que estaban en su auge, en su apogeo durante los años 60 en California. Así que esta primera, llamémoslo esta primera camada, esta primera generación de terapeutas que se formaban en California, empiezan a irse a diferentes lugares. Muchos de ellos empiezan a venir a México, ¿sí? Se sabe, y hay referentes en la historia de la psicología en México y de la psicoterapia humanista en México, que muchos personajes muy famosos como Carl Rogers, como el mismo Fritz Perls, estuvieron en México, ¿no? Y estuvieron enseñando, digamos, estuvieron enseñando a una generación de terapeutas que no se estaban formando en las universidades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. En ese entonces, en las universidades, únicamente se enseñaba psicoanálisis o conductismo, que estaba empezando a tener una fuerza muy grande, ¿no? Así que todo lo que es el movimiento humanista o este movimiento con influencia del pensamiento existencial, prácticamente era inexistente en las universidades. Así que los primeros terapeutas que se formaron en estas generaciones en los años 60 en California, o los mismos pioneros que estuvieron dando formación en California, empezaron a venir aquí a México, y entonces fue a través de asociaciones independientes o de personas que organizaban trabajo grupal, procesos de terapia o cursos de formación, incluso grupos de supervisión. Esa es la forma en la que empiezan a formarse muchos terapeutas aquí en México. Terapeutas como, por ejemplo, tengo aquí algunos nombres como Eduardo Barqui, Anaf, Cherif Chalacani, John Pierracos, Sandra Sofiati, John Grinder, entre otros. Son estos primeros terapeutas que empiezan a formar a nuevos terapeutas humanistas en México, ¿no? No era un ambiente académico, era un ambiente de proceso y de trabajo personal. Personalidades como Claudio Naranjo empiezan a venir a México también para formar a esta primera generación de terapeutas, ¿no? Que eran gente comprometida con su proceso personal, con la búsqueda personal y, por supuesto, también buscando nuevas formas de llevar a cabo la profesión. ¿A qué me refiero con nuevas formas? Específicamente a que, repito, las teorías o las propuestas dominantes de la época era el psicoanálisis, ¿no? Y el conductismo. Sin embargo, muchos profesionales no se sentían satisfechos o sentían que el trabajo no les daba los frutos que esperaban hasta esta época, ¿no? De ahí que empezaran a buscar nuevas alternativas, y este es el caso y el contexto en el que aparece María Teresa Fernández, ¿no? Ella empieza a ir con estos terapeutas a estos procesos de formación personal, y ahí, al entrar a esta comunidad, digamos, subterránea, ¿no? Por ponerle un nombre, porque no ocurría en un marco académico, no ocurría en un marco de las universidades. Era así como una especie de comunidad que se estaba desarrollando y que estaba creciendo a las afueras de las aulas, ¿no? Entonces, al entrar ella en contacto con esta nueva cultura terapéutica que se iniciaba en México, ella conoce a muchas de estas personalidades y es alumna de estos primeros terapeutas que llegan a México, ¿no? Ahí tiene contacto, por ejemplo, con Cherif Chalacani, con Eduardo Barqui, y que posteriormente, años más adelante, ya habiendo fundado la asociación, es que los empieza a traer para dar formación a los primeros psicólogos que habían, a las primeras generaciones de psicólogos que ya habían aquí en el estado, y que empiezan también a buscar estas otras formas alternativas. Que es muy importante que cuando ella
empieza a trabajar con estas otras formas que eran novedosas, no solamente aquí en Yucatán, sino en México y me atrevo a decir en el mundo, ¿no? El movimiento humanista sabemos que tiene su inicio en los años 50 y hay un desarrollo y una popularidad que empieza a adquirir en los años 60, especialmente en California, en Estados Unidos. Así que todas estas metodologías, estas críticas, estas formas nuevas de intervención, nadie las conocía o eran muy poco conocidas en el mundo. Entonces, cuando ella empieza a trabajar con estas otras terapias, que hoy ya es muy común escuchar, trabajos como bioenergética, terapia corporal, terapia gestalt, trabajo con hipnosis o trabajo con psicodrama, por ejemplo, en esas épocas era como, ¿de qué están hablando? ¿Por qué hacen esas cosas raras, no? Estas metodologías que no se apegaban a la ortodoxia psicoanalítica de la época ni a la metodología conductista, por obviedad eran intervenciones raras, ¿no? Atípicas. Entonces, tampoco le fue fácil a María Teresa empezar a trabajar con estas otras formas de intervención, puesto que eran vistas como extrañas. Y entonces, de repente, se empezó incluso a cuestionar la manera de trabajar de María Teresa. Se empezó a tener dudas, ¿no? Acerca de si lo que seguía haciendo era psicología o no era psicología, ¿no? Obviamente estaba haciendo algo completamente novedoso y esto aún era complicado. Si en su momento le tocó picar piedra y abrir camino para la psicología, le volvió a tocar nuevamente hacer esta tarea cuando empezó a traer a las terapias humanistas, ¿no? Se empezó a pensar que ya no estaba haciendo psicología o que las prácticas que tenía ya no tenían nada que ver con la profesión, ¿no? Sin embargo, al paso del tiempo, muchos psicólogos que habían tenido formación académica empiezan a acercarse y empiezan a interesarse en estas nuevas metodologías. ¿Qué es lo que llamaba la atención? Que muchos de ellos se acercaban un tanto por la curiosidad, otros por ver qué tanto beneficio les podía dejar la psicoterapia humanista a nivel personal. Así que entre un tanto por la curiosidad, otro tanto por la necesidad, otro tanto por poder responder de una mejor forma a la demanda laboral, es que muchos psicólogos empiezan a interesar. Y de esta forma, la psicoterapia humanista empieza a tener un lugar, ¿no? Empieza a tener un espacio en el que ya se empezaba a hablar de estas otras formas de intervención, tal vez poco comunes para la época, tal vez atípicas, ¿sí? Pero que sin embargo respondían de una manera favorable al sufrimiento humano, al sufrimiento que los pacientes llevaban a consulta. Así que poco a poco, estamos hablando de ya hace 26 años, que Ayubzi, entre uno de sus proyectos y uno de sus objetivos, era dar a conocer la terapia humanista, ¿ok? Y me parece que este es un objetivo vigente hasta el día de hoy. Me atrevo a decir que sigue estando vigente porque aunque ya es mucho más común, incluso en las universidades, hablar de psicoterapias humanistas o hablar de terapia gestalt o hablar de terapia centrada en la persona, etcétera. También es cierto que hay mucha desinformación o información ya no contextualizada o ya no actualizada. Entonces, me parece que este es un objetivo que sigue vigente y que nos toca seguir cumpliendo, nos toca seguir trabajando en él para poder hacer entender qué sí es terapia humanista y qué no lo es. ¿Ok? Precisamente una de digamos, de los proyectos como tal, al ser miembros de Ayubzi, es continuar con nuestra formación, cosa que todos lo hemos seguido haciendo de una u otra manera, ¿no?
Han pasado ya 26 años y diferentes presidentes igual hemos ido colaborando en la asociación, ¿no? Con diferentes ópticas, pero siempre hemos compartido este interés común que parte de este proyecto de María Teresa, proyecto que hasta el día de hoy sigue vivo, ¿no? Y que sigue estando muy presente en lo que hacemos, en nuestra práctica, ¿no? Si ella estuviera aquí, seguramente nos hablaría de cómo fue, ahora sí que en primera persona, el vivir esta época de transición que le tocó más de una vez. Y se daría cuenta también de cuál fue el impacto que tuvo lo que hizo, ¿no? Y lo digo ahora a título personal, estoy seguro que estoy hablando también por algunos de mis compañeros, compañeras presentes, que logró transmitir este mensaje, ¿no? Logró formar terapeutas muy comprometidos con el proceso humanista y que muchos de nosotros seguimos cumpliendo con este objetivo ahora, ya no solamente en estos lugares o en estos espacios alternativos, ¿no? Sino también en las universidades. Hoy en día, yo tengo el privilegio de ser docente a nivel universitario, tanto de licenciatura como de posgrado, al igual que algunos compañeros, compañeras de la asociación, y sabemos que hoy en día es mucho más reconocido el movimiento humanista, que nos toca seguir trabajando en mantenernos actualizados, en mantener una idea actual, ¿sí? De qué es la terapia humanista. Y también me atrevo a decir, esto ha sido también parte de mi experiencia personal, un tanto ir trabajando en la aclaración de prejuicios que se han formado, ¿no? Con respecto a la terapia humanista. Por mi parte es todo lo que tenía para compartir. Digo, igual y ahorita sobre la marcha en lo que vamos platicando, van surgiendo nuevos temas o nuevas reflexiones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por compartirnos esta historia de Ayuxi. Ahora vamos a darle la palabra a Ricardo, que nos va a platicar lo que es la psicoterapia humanista. Adelante, Ricardo. Gracias, Eve. Buenas tardes nuevamente. Ahora que les comentaba Julio acerca de la historia de la asociación y un poco de la historia de la psicoterapia humanista, me daba cuenta cómo perfectamente, al menos yo, porque soy el más viejo de todos ellos, encaja en esa descripción que hacía Julio, ¿no? De repente sentir que la psicología con la que salía de la licenciatura ya no me era suficiente para aquellas situaciones a las que me iba enfrentando en mi labor profesional con las personas, ¿no? Y es así como buscando algo más que llego a la psicoterapia humanista, ¿ok? Que en ese momento ni siquiera sé si tengo conciencia de que estaba yo entrando al terreno de lo que era psicoterapia humanista, y ya estando allá me di cuenta de que era psicoterapia humanista y lo que esto implicaba. ¿Ok? Un poco de esto voy a comentarles, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de psicoterapia humanista? En especial nos interesa en la asociación, ¿ok? Dejar muy claro que nuestra labor es una labor psicoterapéutica. ¿A qué me refiero con esto? En alguna ocasión yo entraba a un grupo a dar clases en la universidad y había una alumna que tenía cara como de fastidio al yo estarme presentando, y al preguntarle qué pasaba, me decía que ella no tenía ganas de tomar esta clase porque no estaba dispuesta a escuchar hablar de chakras y hablar de flores de Bach. Ella no creía en esas cosas. Yo respondí que me parecía maravilloso, que no esperar que no estuviera de acuerdo con eso y que no quisiera escucharlo, porque yo no le iba a hablar de eso. ¿Okay? Porque eso no es psicoterapia humanista. Y no estoy demeritando la labor de estos campos del saber.
lo que quiero comentar, lo que quería comentar en ese momento y un poco de lo que quiero hablar hoy es qué es la psicoterapia humanista. Veo aquí entre los nombres que tengo aquí frente a la pantalla, me parece reconocer algunos de ellos y que han estado con nosotros de una u otra manera en formación, en algún tipo de participación, y pues va a ser rico luego intercambiar con ustedes preguntas o comentarios desde su experiencia que han tenido como formandos o como algún tipo de participación terapéutica con la asociación. Me voy a permitir compartir mi pantalla para compartirles una presentación que me va a ir sirviendo de guía para platicar acerca de esto. Y no solo estén viendo mi cara. Bien. Creo que la están viendo, ¿verdad? Yo voy a dejar de verles a ustedes. Cualquier cosa me interrumpen, me preguntan, porque yo voy a cerrar las pantallas de ustedes para poder estar pendiente de la presentación. Y ven que tengo aquí en grande, este título, que se llama La Tercera Fuerza. Cuando hablamos de la tercera fuerza, estamos hablando de la psicología humanista. Muchos de ustedes ya saben, les recuerdo, o si no les comento, que cuando hablamos de la tercera fuerza es porque se está refiriendo que la primera fuerza es conocida con el nombre de psicoanálisis, la segunda fuerza se reconoce al conductismo y la tercera fuerza, cuando surge, es la psicología humanista. Ahí la razón de este nombre del por qué tercera fuerza. Y ya Julio nos decía que esto empezó más o menos en los 50, cuando Maslow ya no estaba satisfecho, como decíamos hace un momento, acerca de los caminos que llevan al humanismo, que de repente uno siente, Maslow sintió, que ya no era suficiente con el conductismo de esa época, que hay que aclarar que el conductismo de esa época ha evolucionado al momento de hoy, ¿no? Y tampoco estaba satisfecho con el psicoanálisis. No es que estuvieran mal para ellos, sino decían que había que ir más. La psicología tenía que crecer y abarcar más, ¿no? Y entonces es cuando se contacta con otros psicólogos que tenían esta visión de él, y en los 60s ya tenía una lista de 100 psicólogos que se inscribieron a esta revista de psicología humanista y se hacen y forman lo que es la Asociación de Psicología Humanista. Pues ya podemos decir que en estos momentos, 50, 60, ya especialmente los 60, ya está constituida, ya tiene una carta de presentación lo que es la psicoterapia humanista. Y cuando hablamos de psicoterapia humanista, estamos hablando de un cuerpo formado por distintas corrientes. Cuando en su momento, en esta época, se habla de psicoanálisis, pues era Freud y la metodología de hacer consciente lo inconsciente. Cuando se habla del conductismo de esta época, pues era muy concreto en cuanto a estímulo, respuesta y modos y estilos de aprendizaje. Algo diferente pasa con las corrientes humanistas porque se escriben ahí distintas metodologías. Aquí menciono algunas de ellas. La Gestalt, con Peirce como uno de sus representantes más conocidos, la terapia centrada en la persona, con Carl Rogers, la bioenergética, que es una psicoterapia corporal, con Alexander Lowen, John Pierrakos, la logoterapia, con Viktor Frankl, análisis transaccional con Verne, psicodrama con Moreno, y distintas escuelas con enfoque existencial. Y cabe mencionar, ya nos dijo Julio, todas estas psicoterapias tienen como una filosofía existencial. Pero cuando hablamos de psicoterapia humanista, no estamos hablando de una sola metodología, sino de distintas metodologías. Algunas más confrontativas en el estilo de Peirce, desde la Gestalt, el grado de Peirce, otras más acompañantes del estilo de Rogers, unas muy dolorosas como la psicocorporal con la bioenergética,
unas más que invitaban mucho a la expresión y a la dramatización con el psicodrama de Moreno. Eran distintos modos de ir proponiendo el trabajo psicoterapéutico. Distintos modos de irlo proponiendo, pero con bases comunes, con una mirada común, que es a lo que me refiero con esta siguiente lámina. Dice acá que son heterogéneas, ¿ok? Pero en esencia comparten el trabajar, el situarse en el aquí y el ahora al hacer psicoterapia, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del psicoanálisis ortodoxo hacía y hace mucha referencia al pasado. Es una psicoterapia histórica. ¿Okay? El conductismo hacía mucha referencia a lo que ocurre allá afuera. ¿Okay? Entonces, se iba a trabajar, podríamos decir que esta primera y segunda fuerza trabajaban mucho desde el allá y entonces, y la psicoterapia budista trabaja desde el aquí y el ahora, con lo que está ocurriendo en este instante y en este momento existencial también en la vida del paciente. ¿Okay? Algo muy importante de todas estas corrientes, digamos, agrupando la psicoterapia humanista, es lo básico que considera la interacción terapeuta-paciente. Mientras otros enfoques pueden darle mucho peso a la técnica, en la terapia humanista se le da mucho peso a la relación terapeuta-paciente. No es que no importe la técnica, pero la técnica tiene que estar bien fundada y bien cimentada en una alianza, ¿okay? En una relación adecuada, una relación fluyente que permite el acompañamiento, que permite en un momento dado la confrontación, pero que es básico que haya este entendimiento y esta claridad entre el paciente y el terapeuta. Es una relación lo más simétrica posible, porque desde otros enfoques, el que se erige, y teniendo un modelo médico en el sapiente de la relación y el terapeuta, desde la psicoterapia humanista, consideramos que hay un experto, si hay un experto en la situación terapéutica, de ningún modo es el terapeuta, sino el consultante, el cliente. Es por eso que el cliente toma sus decisiones y es responsable de su conducta. O sea, la persona el objetivo es darse cuenta que él es responsable de aquello que le está ocurriendo, de aquello que está viviendo, que es coparticipante de la situación en la que está inmersa y de la que quiere salir, mejorar, curarse, si habláramos en términos médicos. ¿Okay? Es devolverle, la psicoterapia humanista le devuelve la importancia al individuo, le devuelve la importancia a su postura personal, le devuelve la importancia a la subjetividad. También se mira que la existencia no está determinada por una entelequia aristotélica. O sea, y esto creo que no deja de ser actual. ¿A qué me refiero con esto de la entelequia aristotélica? ¿Okay? Es muy común escuchar, y con mucha fuerza el día de hoy, de que todo depende de ti, de que tu felicidad está solo en tu interior y no depende de nadie más, y tus objetivos, y todo, como si fuéramos un mundo totalmente hermético y cerrado, y que todo lo que soy y lo que va a pasar depende de cómo funcione allá adentro y lo que se mueva allá adentro. ¿Okay? La psicoterapia humanista considera que no es así, ¿okay? Que somos seres autodeterminables, que somos responsables, que tomamos nuestras decisiones, pero esto no nos exenta de mirar del contexto en el que estamos inmersos y con el cual nos movemos, creamos, crecemos en mayor o menor medida. ¿Okay? Es por eso que se hace mucho énfasis de este término, la existencia. ¿Okay?
la existencia, y dice acá, la existencia está antes de la esencia, ¿ok? La existencia está antes de la esencia y tal vez la existencia crea la esencia. Cuando decimos de alguien, es que fulanito, su esencia es que es bien chismoso. O la esencia de fulanita es que es bien generosa. O sea, es lo que es característico de él, es que es bien flojo. Eso solo podemos decirlo. No porque tengamos una mirada que penetre el alma de las personas y veamos allá un núcleo chismosiano o un núcleo de generosidad. Eso que afirmamos las personas y en la que muchas veces también le gusta afirmarse, estas características que miramos y que la persona le gusta mirar y proyectar, lo hacemos desde las acciones, las conductas que vemos que ejercen día a día. O sea, si es chismoso, no lo sé, pero su modo de existir, de relacionarse con su contexto, es ser chismoso. Si en esencia es generosa, pues no veo la esencia, pero lo que sí veo que su modo de mostrarse y de actuar es de un modo generoso. Entonces, podemos, ¿ok?, afirmar acerca de aquello que vemos. Y aquí vemos que no estamos tan lejos del conductismo. No se estaba renunciando al conductismo, no se estaba renunciando al psicoanálisis. Se estaba añadiendo una mirada, expandiendo la mirada sobre cómo el ser humano deviene y se complica o se facilita la vida. ¿Okay? Dice acá que se pone más énfasis en el self, ¿okay?, un poco respondiendo o en desacuerdo con el conductismo, que en el estar en el mundo. Desde el conductismo, todo es una cuestión de estímulo y respuesta. Entonces, estamos totalmente determinados y mira al hombre como un ser pasivo, como un ser respondiente. Desde la psicoterapia humanista se mira aquí al sí mismo, como también corresponsable, activo, participativo de las cosas y de los modos en el que le suceden las cosas, en el modo en cómo se va creando la vida. ¿Okay? Se busca en este tipo de corrientes, metodologías, todas ellas humanistas, una relación terapéutica que incluya empatía y honestidad. Dice Rogers, si nosotros le proponemos al paciente, le mostramos, creamos con él una relación honesta, empática, que no lo censure, que no le enjuicie, que no le diga que algo está mal con él, vamos a ir logrando que la persona se abra y se abra y se abra y se permita mostrarse a sí mismo y a los demás su autenticidad, sus motivaciones, sus modos de hacer las cosas, sus modos de defenderse. Pero esto se logra porque tiene como referente, tiene como respondiente, también utilizaría esta palabra, a una persona en el terapeuta que lo mira con derecho a ser como es, que lo mira sin juicio, que lo mira de manera aceptante. Estas psicoterapias también piensan que no somos pizarras en blanco. ¿Okay? El conductismo tenía un aforismo que decía, no, entrégame, decía Skinner o Watson, no recuerdo exactamente ahora el nombre, entrégame a un sujeto y un ambiente determinado y yo haré de él o una persona de bien o un ladrón o lo que sea. ¿Okay? Como si no pusiéramos nada nosotros en esta formas de construir nuestra vida. Y no somos pizarras en blanco. Tenemos características también como nuestro temperamento, ¿okay?, que nos hacen responder de una u otra manera. Rollo May, otra personalidad dentro de la psicoterapia humanista, añade a este conocimiento la influencia del existencialismo. En palabras breves, lo que nos va a mostrar, lo que nos va a decir, lo que nos va a descubrir, me gustaría decir, es que nosotros solo existimos en la medida que nos relacionamos con los demás.
Y también añade la influencia de la fenomenología, que esto, de gran valor, nos hace mirar y darnos cuenta, aprender y comprender que las cosas para mí son como yo las veo, pero eso no me asegura que así sean allá afuera o que tengan que ser exactamente así para los demás. El mundo es como yo lo veo para mí, pero también tengo que validar y darme cuenta que si el otro ve diferente de mí, tal vez opuesto a mí, no tiene menos o más razón que yo en esa visión. También su visión, su interpretación del mundo es completamente válida. Esto, tomar en cuenta estas dos características, estas dos miradas que nos señala Rollo May, la relación y la subjetividad, hace que el terapeuta se acerque con una actitud de honestidad, de humildad y acompañante hacia el cliente, el paciente, el consultante, como querramos llamarlo. ¿Ok? Porque entonces me doy cuenta que yo no puedo darle la respuesta de su vida, yo no sé la solución de su problemática. Puedo mirarla con él, puedo esclarecerla con él para que tome mejores decisiones responsablemente acerca del mejor camino y la mejor solución para él y no para mí. Algunos de los principales temas que comparten los enfoques de la psicología humanista son los siguientes. El compromiso, o sea, creer que el otro, el que está frente a mí, mi consultante, es capaz de darse cuenta, de entender su situación y una vez entendida, dar la mejor respuesta posible. Que esas respuestas posibles van siempre en la tendencia a la realización. ¿Okay? O sea, la vida no es estática. Todo aquello que vamos viviendo, hasta los problemas en los que vivimos y en que nos metemos, nuestras neurosis, tienen una razón de ser. ¿Cuál? El crecimiento, la sobrevivencia, la adaptación. ¿Qué tan conveniente o no conveniente resulta para uno mismo y para los demás? Bueno, eso se revisa en la terapia. Pero uno vive lo que vive porque está buscando desenvolverse de la mejor manera posible en el juego que mira, que le tocó jugar en esta vida. ¿Okay? Entonces, todas estas personas tienen esta capacidad de autorrealizarse. El punto 4 menciona, la experiencia subjetiva es central. Les decía hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de subjetividad, y especialmente si provenimos de ambientes académicos, nos hacen creer o llegamos a entender, el otro día lo conversé con mis alumnos, de que el conocimiento subjetivo es como decir, es un conocimiento de segunda categoría. Y no es tal cual. ¿Okay? Cuando hablamos de conocimiento subjetivo, estamos hablando del conocimiento que el sujeto tiene de que le rodea. Se acaba, en una mirada aristotélica más tradicionalista, al hablar del conocimiento, se piensa en un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. El objeto totalmente pasivo, como estando allá dejándose querer o dejándose conocer, para hablar en los términos a los que nos estamos refiriendo. No, desde esta perspectiva, hay un sujeto que conoce a otro sujeto, sea este una persona o un ente no pensante. ¿Okay? Pero es un conocimiento de sujeto a sujeto. ¿Okay? Donde ambos algo ponen, algo permiten, algo hacen para entrar en contacto con el otro, para ser conocido por el otro. Por eso, la única forma que tengo de conocer es subjetiva. Yo sujeto, conociendo a otro sujeto, reconociéndole la capacidad de no ser un elemento pasivo en esta relación de encuentro que llamamos conocimiento. Les decía hace unos momentos, y más bien lo comentaba Julio también en principio, ante todo este
auge y propuesta de trabajo, en algunos momentos algunas personas por un malentendimiento, quiero pensar que por un malentendimiento, no recogen bien la propuesta y ante el entusiasmo de los resultados, ante el entusiasmo del avance y el reconocimiento que estaban teniendo, un poco caen en un defecto que es el carecer de autocrítica. El carecer de autocrítica, y entonces esta autocrítica estuvo también alimentada por la contracultura de los 60s y 70s. Entonces dejó de prestarse mucha atención a la teoría, ¿okay? Decía algún autor, se le olvidaba a los nuevos terapeutas, a los nuevos psicólogos que estaban adscribiéndose a esta corriente, se les olvidaba que los que formaron este movimiento tenían unas bases teóricas bien firmes, que en su momento le dan peso, un peso entusiasta a su nueva propuesta metodológica, pero no se olvidaron de las teorías que tenían. Algunos, ¿okay? Dejan, yo diría, estoy pensando en Peirce exactamente, ¿no? Cuando alguien preguntaba, por ejemplo, sobre la Gestalt, y decían, ¿qué es la Gestalt? Había gente que decía, Gestalt es eso que hace Peirce. Una respuesta no muy teórica, ¿no? Y Peirce también alimentaba, de pronto decía, ¿quieres aprender Gestalt? Ve a ver qué yo hago. ¿Okay? Claro, él tenía un conocimiento teórico firme, esas personas tenían un conocimiento teórico firme y desde ahí fundaban e implementaban su técnica. Las siguientes generaciones, algunos cayeron en el error, ¿okay? En el error de apegarse mucho a la técnica y olvidar las bases teóricas. ¿Ok? Y esto, como nos decía Cuyo, esto hacía que esto no fuera bien mirado en las universidades. Yo recuerdo cuando fui estudiante de la UADY, tuve una clase de psicoterapia humanista. Una clase, no digo una asignatura, una clase de 2 horas y para de contar. ¿Ok? Muchas veces, ante este entusiasmo, sucede que, nos decía Julio, que estos primeros terapeutas en la línea del humanismo se formaron extraacadémicamente y con un fuerte peso en el proceso personal. ¿Okay? Pero ellos venían de una formación académica. Sucedió con algunas personas que iban a un taller, a varios talleres, y después de esos talleres replicaban técnicas, y estoy entrecomillando que no me vean, replicaban ejercicios y en eso fundaban y fundamentaban su práctica terapéutica y no ha de ser tal cual. La psicoterapia humanista no impone sus puntos de vista teóricos a la gente. Es un enfoque no directivo, ¿okay? Y no interpretativo, pero que ha evolucionado. O sea, siguen los autores que saben estas líneas, bioenergética, gestal, existencialista. Hay gente que sigue teorizando, sigue investigando, sigue proponiendo. ¿Ok? Y hablé del contacto que debe ser auténtico entre terapeuta y paciente. ¿Okay? Dice, al dejar las posturas no directivas y no interpretativas, ¿okay? Porque el conductismo y el psicoanálisis más ortodoxos tenían la visión de que yo, terapeuta, ya sé qué pasa contigo. Yo, terapeuta, yo sé cómo lo tienes que hacer. Y el otro tenía que ser más aceptante. Nos comentaba María Teresa en alguna ocasión durante su formación, que fue primeramente psicoanalítica, y como parte de ese proceso tenía que llevar una terapia psicoanalítica. Un día le tocó trabajar un sueño, y su terapeuta le dijo, lo que pasa con los sueños que significa esto, esto y esto. Y que ella dijo, bueno, pues eres el que sabe, así ha de ser. Hasta que tuvo la oportunidad en su formación en psicoterapia humanista de trabajar el mismo sueño y darle ella misma otra
mirada, otro entendimiento. Ahora sí, una interpretación que sí valía la pena, la de ella. ¿Okay? Porque es el paciente quien ha de darse cuenta y reconocer qué es lo que está pasando con él. Con ella, con él mismo, con ella misma. Esto es por esto que se menciona mucho acerca de la importancia de una relación yo, tú, persona a persona en la psicoterapia humanista. ¿Okay? Dice Buber, la mirada en la psicoterapia humanista ha de ser yo-tú, o sea, en igualdad de condiciones, yo persona contigo persona, donde los dos construimos, donde los dos creamos lo que sea que esté pasando en el momento terapéutico. Cuando digo lo que sea que esté pasando, me refiero obviamente al crecimiento personal que está ocurriendo, y donde incluso crecen los dos. No podemos decir desde esta perspectiva que nosotros somos el inspirador, que hace crecer al paciente. Después de una relación terapéutica, crecen tanto el terapeuta como el consultante. Estas tres preguntas son tres preguntas básicas, ¿okay?, que ha de tener presente el terapeuta al abordar a su cliente. Son tres preguntas básicas, no son preguntas que tengas que hacerle literalmente, ¿no? Y responde las tres y ya estuvo, estás realizado. No, son tres preguntas metodológicas, existenciales, que han de guiar cada encuentro terapéutico con nuestro cliente. ¿Cómo quiere vivir? No como yo creo que debe vivir. ¿Cómo quiere vivir? ¿Qué es lo que realmente le preocupa? ¿Cuál es realmente su problema? ¿Esto que me está trayendo, que me dice, es su problema o es simplemente la puntita del síntoma y debajo se encuentra verdaderamente lo que le aqueja? ¿Ok? Y cómo puede, con qué recursos cuenta para alcanzar lo que realmente necesita. Y si esas preguntas permiten fijarse no ya en el contenido explícito en la historia, no es profundizar en el chisme y darme más detalles, sino en el proceso, o sea, en el darnos cuenta, el cliente y yo, el consultante y yo, darnos cuenta de cómo son sus modos de vivir, cómo son sus modos de vida y cómo estos le permiten y en qué medida alcanzar los satisfactores a sus necesidades, las metas que se ha trazado en la vida. Dice, una postura de los terapeutas humanistas es que la gente se aleja de aquello que los abruma o asusta, construyendo protecciones que los mantienen a salvo, pero que también construyen su vida. Por eso les decía hace un momento, ¿okay?, las problemáticas que las personas tienen son las mejores respuestas que han tenido ante la problemática que están viviendo. Son los mejores medios que han encontrado para adaptarse ante la situación. O sea, la persona mira su vida, mira su contexto, hace una lectura de ella desde la posición en la que se encuentra e intenta dar la mejor respuesta posible con base en la conciencia de los elementos con los que cree que cuenta. ¿Ok? Por eso, las psicoterapias humanistas no buscan eliminación de síntomas. Las psicoterapias humanistas buscan el entendimiento de la experiencia de vivir y de llegar a ser. Entonces, miramos la vida no como algo estático, sino algo en constante evolución, en constante crecimiento. Esta mirada no estática de la persona es lo que genera y nos permite afrontar el proceso terapéutico como una gran posibilidad para que el paciente tenga una vida más completa, más feliz y reconozca su interdependencia
de su contexto. De que sí, él es constructor de su felicidad, pero esa la construye con los elementos que tiene a la mano y con los recursos con los que cuenta. De que la persona es dueña de su destino, si hablamos en términos más coloquiales, pero es dueña de su destino en el sentido que puede, en la medida en la que puede co-crear con los materiales que la vida le ha puesto enfrente. Y entonces crece, y entonces cambia. No hablamos en psicoterapia humanista, de curación. Hablamos de crecimiento, de autorrealización. ¿Ok? Y la vida nos pone en situaciones que nos fuerzan a cuestionarnos tremendamente. ¿Okay? Algunos de estos temas, les digo a veces a mis alumnos, si nosotros revisamos las problemáticas que nos llevan los clientes, los consultantes, y hacemos una especie de operación matemática, podríamos resumirlos o encontrar un mínimo común denominador en algunos de estos cuatro, ¿no? La muerte, la falta de libertad, la búsqueda del sentido, ¿okay? Que son cuestiones que se le presentan al ser humano, y les decía, e intentan responderlas de la mejor manera posible. Los llevan a cuestionarse y incluso ante la posibilidad de reemprender nuevos rumbos. La vida vista desde la psicoterapia humanista no es una línea recta e inamovible. Es una línea como algunos juegos que no sé si ustedes conocen, como los autos chocones, ¿no? Chocas por un lado, pues se puede mover para otro. Me topo con este obstáculo, pues o lo brinco o lo rodeo. ¿Qué necesito hacer y cómo lo puedo hacer? Dice Rollo May, dice, la libertad y el determinismo van siempre juntos, ya que uno nace del otro. El que seamos respondientes a lo que la vida nos pone enfrente no nos resta libertad, al contrario, esa es la libertad que tenemos, que podemos responder a lo que la vida nos pone enfrente. Parece una paradoja, dice, creando una paradoja, ya que podemos decidir seguir nuestra libertad o llevar una vida apática, apegándonos a ideas gastadas que no inquietan a nadie, o la libertad de tener ideas nuevas, con la consecuente angustia de que siempre la acompaña, este es nuestro destino. Las personas tienen esta opción de crecer o de estancarse, y nosotros, incluso los terapeutas, no tenemos la libertad y el derecho de mover al otro si el otro no quiere moverse. No tenemos el derecho de decirle qué es lo mejor para él, porque solo él sabe lo que es mejor para él, desde su capacidad de mirada, desde su capacidad de entendimiento. Estoy revisando esto, porque hay puntos que ya mencioné y no quisiera repetirlos. ¿Sí? El mundo hecho no de objetos, sino de sujetos. El individuo como participante en la construcción de su realidad. Y por lo tanto, con la capacidad de crear significados. Y a veces pensamos que los significados tendríamos que descubrirlos. ¿Cuál es el sentido de mi vida? La psicoterapia humanista nos señala que tenemos la posibilidad de crear, darle sentido a nuestra vida. No solamente esperar a que algún viento iluminador nos demuestre y nos muestre y nos revele por qué estamos acá y para qué estamos acá. Dice Rollo May, puedo dar forma a sentimientos, sensibilidades, gozos y esperanzas en un patrón que me hace consciente de mí mismo como hombre o mujer. Pero no puedo darle forma como un mero acto subjetivo. Solamente puedo hacerlo como relacionando al mundo inmediato, objetivo en el cual vivo. No está esto contradiciendo lo que he dicho hace unos momentos. Más bien está apoyando lo que dije anteriormente. O sea, la vida no depende, mi vida y mi felicidad no dependen solo de mí. Dependen de cómo la construyo yo con el contexto que me rodea. Los seres humanos son libres y determinados.
libres porque crean significados de sus experiencias y determinados porque estos significados están constreñidos a límites naturales y propios y también autoimpuestos. Es, ¿qué hago con lo que tengo? A veces les digo a las gentes, ¿no? A mis alumnos, a veces nos dicen, si el mundo te da limones, y luego responden ellos inmediatamente, pues haz limonada. Y les digo yo, ¿por qué forzosamente limonada? Y si un día quiero hacer un collar de limones, o los intercambio por unas naranjas, si yo quería un jugo de naranja, nos permite la psicoterapia humanista, es su objetivo, mirar lo que puedo hacer con lo que tengo, y no limitarme a hacer lo que me dicen que tengo que hacer. No es que el pasado no importe, pero el pasado resulta importante por el cómo me está afectando hoy. Por eso decimos que el pasado está vivo en el presente. Lo que pasó allá no lo puedo remediar. Lo que sucedió allá y entonces no lo puedo remediar. Lo que sí puedo mirar es cómo eso que pasó allá hoy me está determinando, hoy me está afectando, y mirar cómo puedo hacerlo de otra manera y liberarme de la condena que creemos que tenemos desde ese pasado. La conciencia objetiva y subjetiva forman una unidad paradójica desafiante. No somos sin lo otro, a esto se refiere. Podemos ser conscientes de nosotros de manera objetiva, nos gusta pensar, ¿no? Hechos cuantificables, medibles, pero también de manera subjetiva, ¿ok? Sentimientos y experiencias. De hecho, lo que nos mete en más problemas son estas experiencias subjetivas miradas desde este lenguaje, ¿ok? Estos datos, estos pensamientos, estos hechos cuantificables, estuvo muy de moda un tiempo, ya no se usa tanto, pero quiero mencionarlo, ¿no? En la psicoterapia humanista hablar de cerebro derecho y cerebro izquierdo, cerebro racional y cerebro emocional, ¿no? Ahora, desde los avances de la neuropsicología, parece que no es tan exacto tal división. Pero sin embargo, que sabemos que hay cosas que nos gusta sentir como más concretas, más palpables, y otras más de sensación, ¿ok? Estos datos no tienen que estar peleados, ¿ok? Este entendimiento entre mi razón y mis sentimientos me hacen una persona integrada y capaz de darle mejores respuestas a los problemas que la vida me pone enfrente. Pero en la psicoterapia humanista veríamos que no es tanto que la vida me puso enfrente, sino también veríamos cómo yo caminé hacia ellas, ¿ok? Por eso no hay que resolver una en favor de otra, sino vivir de manera integrada. Y con esto queríamos hacer una especie, déjenme, estoy luchando por regresar a la pantalla, porque soy muy malo para estas cosas. Ya vi que dije, ya encontré. Bueno. Con esto he querido decirles, queremos decirles, cuál es la propuesta de la psicoterapia humanista. ¿Cuál es la propuesta, sí, de Ayubsi, de cómo miramos, cómo nos acercamos, cómo entendemos el crecimiento de las personas? No la curación, ¿ok? Sino el crecimiento y la adaptación, la mejor adaptación del individuo a su contexto, a su vida, y en términos más inmediatos, a su familia, a su trabajo, a su comunidad. Si miramos, si entendemos todo este rollo teórico y dejamos de decir, quiero dejar de decir contexto, para ponerlo en palabras muy reconocibles y que nos toquen más de cerca. ¿Cómo crezco? Y crezco junto con mi familia, cómo crezco junto con mi trabajo, cómo crezco junto con mi comunidad, cómo doy la mejor respuesta a estos entornos inmediatos.
que tiene un nombre, apellido y dirección. De esto se trata, de esto se trata. O sea, todo esto que acabo de comentarles, me gustaría pedirles, aterricémoslo del siguiente modo. En psicoterapia humanista, lo que hacemos es revisar cómo son mis modos adaptativos de crecimiento y de resolución para conmigo, mi familia, mis seres queridos, los seres con los que produzco y la comunidad a la que pertenezco. Esa es nuestra intención y nuestra mirada. Gracias. Gracias por su atención. Eva, regreso contigo. Muchas gracias, Ricardo, por compartirnos estas bellas palabras acerca de la psicoterapia humanista. No hay duda que anteriormente Julio nos habló de lo que es la historia de Ayubzi, ¿no? Y resumen muy bien esta celebración que nosotros estamos efectuando el día de hoy, ¿no? Este mirar y crecer desde un espacio seguro, desde una psicoterapia, en donde el elemento esencial es la persona, ¿no? Y en donde como terapeutas realizamos un papel de acompañante con el otro, ¿no? De acompañar esos procesos que van ocurriendo en el camino, ¿no? Muchas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a Lidia, la psicóloga Lidia, quien nos va a compartir parte de las celebraciones de hoy, que inician el día de hoy. Así es, muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes, quienes entraron a esta plática, y a mis compañeros que nos han hablado de cosas muy interesantes, de cómo funciona Ayubzi, cómo se ha desarrollado en su historia y sobre todo en la base de lo que es la psicoterapia humanista, que es la plática que nos acaba de dar Ricardo. Yo quiero hablarles sobre el por qué estamos haciendo este evento. Estamos cumpliendo 26 años de fundada esta asociación por nuestra fundadora María Teresa Fernández. A lo largo de estos años, Ayubzi ha tenido diversas actividades, ha tenido congresos, ha tenido talleres, ha tenido diplomados, ha tenido pláticas y terapias. Y quisimos este año celebrarlo a través de este medio de Zoom y convocar a quienes quisieran participar en estas celebraciones a través de asistencia a pláticas y a talleres. Agradablemente hemos tenido mucha respuesta de la gente, donde se ha publicado nuestro aniversario, 26 aniversario, y tenemos muchos participantes en los diversos talleres y pláticas que se han preparado para esto. Quisiera hacer una mención de que el año pasado preparamos también en la celebración de los 25 años de Ayubzi, pero precisamente el día que iniciaba el aniversario, las celebraciones de pláticas que se iban a dar en nuestras instalaciones de Ayubzi, pues es cuando se dio la instrucción de que todos se queden en casa porque se dio esta pandemia, entonces tuvimos que suspender nuestro 25 aniversario. Este año seguimos en estas mismas condiciones y por eso es que convocamos a través de este medio que es por Zoom, el poder hacer estas conferencias y talleres. Ayubzi está integrado por psicólogos, terapeutas, profesionales, todos ellos de mucha calidad profesional y de mucha calidad humana. Todos los integrantes de Ayubzi hemos estado participando a través de esta organización de este 26 aniversario, y varios de nosotros vamos a participar ofreciendo pláticas y talleres. Yo les quiero dar un panorama de las pláticas y talleres que vamos a tener esta semana, para que si ustedes están inscritos se animen a asistir, y si quieren comentarlo con otras personas que crean que les pueda interesar, pues se pueden inscribir de nuevo. Les voy a hablar un poquito de lo que vamos a tener esta semana. Iniciamos hoy con esta mesa panel sobre lo que es la psicoterapia humanista y sobre lo que es Ayubzi, cómo estamos organizados, un poco nuestra historia y lo que ofrecemos en este aniversario. Más tarde, este mismo día, tenemos una plática de 8 a 10
con nuestro compañero Julio Polanco. Él nos va a hablar sobre los beneficios de la psicoterapia de grupo, la terapia grupal. Y esto es sumamente interesante porque una técnica terapéutica es la terapia de grupo, en la cual tiene muchos beneficios, tanto personales para quien participa en la terapia y puede exponer su situación personal, como para quienes escuchan la terapia, que también se ven reflejados o espejeados en esta terapia grupal y también aprenden, se quedan con mucha experiencia y vivencia que se toma del entorno de la terapia grupal. En la terapia grupal hay un guía y los participantes. El guía dirige la sesión y va dando refuerzo y apoyo, y todos los participantes se enriquecen con el compartir de las experiencias de todos. Es un tema sumamente interesante. Julio Polanco tiene mucha experiencia en esto, dirige psicoterapias de grupo, forma terapeutas en la terapia grupal, de modo que va a ser muy enriquecedor este tema para que quienes se han inscrito, o si ustedes quieren continuar otro rato con nosotros, sumamente va a resultar interesante y edificante esta plática. Mañana martes iniciamos a las 4, de 4 a 7, con un taller por nuestra compañera Lisbeth González. Este taller es Bailando con tu niño interior. El taller es una parte que a través del Zoom se va a dar práctica y un poco guiada y con un poquito de teoría. Lisbeth, nuestra compañera, que es una excelente psicóloga, ella es muy dinámica, muy entusiasta, muy creativa. Ella tiene licenciatura, maestría, especialidad y mucha formación que la acredita para poder dirigir este taller, que va a tener mucho movimiento, muchas dinámicas, mucha actividad con materiales, y cuyo objetivo es que contactemos ese niño interior que tenemos, bailemos, va a haber biodanza, va a haber música, pero que sobre todo dejemos salir ese estado natural de nuestro niño interior a través de los ejercicios que van a darse en este taller. Va a resultar algo muy interesante. Mañana mismo, martes, a las 8 de la noche, hay otra plática con nuestro compañero José Moguel, al que le decimos Pepe Moguel. Bueno, Pepe va a tener un taller muy interesante que se llama, va a tener una plática sobre la psicología transpersonal. Y bueno, Pepe es especialista en este campo, y él va a dar a conocer a todos los que asistan a esta plática las principales aportaciones que la psicología transpersonal ofrece a la psicología y otras ciencias involucradas en el bienestar emocional y de la humanidad. Pepe también da un diplomado sobre psicología transpersonal, tiene mucha experiencia y nos va a hablar de esta corriente o de este enfoque transpersonal para conocernos mejor, basado en otras ciencias de la psicología. Bueno, pues para el miércoles 17, ¿sí?, tenemos una plática que yo les voy a dar. Yo voy a participar dándoles una plática que se llama Contactando el dolor de las pérdidas para crecer viviendo la vida. Esta plática la voy a ofrecer con la idea de que todos juntos comprendamos el dolor del duelo ante las pérdidas que tenemos de un ser querido por muerte, o también otras pérdidas que hay a lo largo de nuestra vida que no son por muerte, pero son otras pérdidas específicas. Ahí les voy a mencionar cuáles son esas otras pérdidas que a lo largo de nuestra vida nos suceden y cómo podemos transformar este dolor de las pérdidas por muerte o por otras circunstancias o situaciones en lecciones para apreciar la vida y para entender que ahora nuestro compromiso y después de esas experiencias es vivir plenamente la vida. Es una plática enfocada al sentido de vida y a sacar lo positivo y bueno de esas experiencias dolorosas. Por pérdidas, incluso voy a hacer alguna mención de estas situaciones de la pandemia que estamos viviendo y afrontando todos, en las cuales hemos perdido muchas cosas, perdido libertad, perdido individualidad, perdido seres queridos, perdido amistades, oportunidades de estudio, de trabajo, de convivencia, en fin,
ha habido muchas pérdidas y cómo hacer que estas pérdidas, en vez de que nos afecten, nos hagan sentirnos tristes y nos hundan, al contrario, nos animen para vivir plenamente la vida. Esa plática la voy a ofrecer yo el miércoles de 8 a 10 de la noche. Bueno, es el miércoles, a ver, déjenme checar aquí mi guía. Espero no saltarme ninguna. Bueno, tenemos el jueves de 4 a 7, tenemos un taller que es, nos lo va a dar aquí nuestra presidenta de la asociación, que es Evelia. Ella nos va a dar un taller práctico en el cual nos va a hablar sobre cómo nuestros sentimientos y creencias nos pueden servir para la construcción del sí mismo, de un sí mismo auténtico y que valide la propia necesidad de la persona. Es un taller práctico. Evelia tiene un grupo reducido para esto, o sea, hay un límite para la participación en los talleres porque se va a dar práctico, hay dinámicas, hay experiencias, hay un compartir, y Evelia nos va a hablar de cómo podemos sacar provecho de esa mirada interior para conocernos mejor. Entonces, esto lo vería el jueves Evelia. También el jueves de 8 a 10 de la noche tenemos una plática que es la dimensión social de la terapia gestal, que nos la va a dar nuestro compañero Alfonso Aguilar Ríos. Davi nos va a hablar sobre la dimensión social de la terapia gestal. Esta va a ser una reflexión en torno a la perspectiva social y comunitaria de la terapia gestal, así como sensibilizar a los y las participantes en esta plática hacia una mirada crítica al componente sistémico de una relación terapéutica. David tiene experiencia y práctica en la terapia gestal, de modo que nos va a ofrecer sus conocimientos, sus opiniones, su perspectiva, y desde luego va a guiar muy bien a todos los que entren a escuchar esta plática. Bueno, el viernes tenemos otra plática que va a ser por nuestra compañera Lisette Cervantes. Ella es psicoterapeuta gestal, tiene varios estudios de especialidades en terapia infantil, y ella nos va a hablar cómo se puede adaptar la psicoterapia infantil a la teleterapia. Ella es especialista en niños y adolescentes, nos va a hablar de sus experiencias y también nos va a hablar de lo que estamos viviendo ahora, en el que muchos terapeutas no pueden estar recibiendo a los niños en sus consultorios o en sus centros terapéuticos, y tienen que usar el Zoom como nosotros en estos momentos para ofrecer terapia. Y ella nos va a decir cómo se puede adaptar la psicoterapia infantil a la teleterapia. Y nos va a hablar un poco más de cómo la teleterapia puede ser un elemento y una herramienta interesante y buena para la psicoterapia infantil, sobre todo en estos tiempos en donde los niños están mucho tiempo en casa, conectados al televisor, tomando sus clases o a la computadora, y cómo los terapeutas tenemos que desarrollar esas habilidades para poder usar esas capacidades en la teleterapia. El mismo viernes de 8 a 10 de la noche tenemos otra plática que no es la sustancia, es la relación, reflexiones desde la perspectiva gestal del acompañamiento de 4 experiencias de consumo de sustancias psicoactivas. Esta plática nos la va a dar nuestro compañero, el psicólogo Francisco Javier Buenfil Ricalde. Él también tiene mucha experiencia en el manejo de personas y grupos con adicciones. Trabaja en esto, ha desarrollado ya un tiempo muy amplia experiencia en este campo, y nos va a compartir el caso de, 4 casos y el análisis que él puede hacer en torno a esto desde una perspectiva muy vivencial para quienes asistan a escuchar esta plática del viernes. Y el sábado 20 de marzo, de 4 a 7 tendremos un taller. Será sobre las estrategias que favorecen mi adaptación a la nueva normalidad. Nos las da Francis Benítez, una psicóloga también especialista en niños, en grupos, en psicoterapia humanista, en gestal, tiene ella muy buena formación, mucha experiencia y capacidad para hablarnos sobre sugerencias, estrategias, tips, ideas que nos
van a permitir o que nos están permitiendo o nos pueden permitir adaptarnos más a esta situación de pandemia y cuando volvamos poco a poco a la nueva etapa o nueva normalidad que le decimos o que así se menciona. O esta es nuestra nueva normalidad, la situación que vivimos en esta pandemia. Y Francis nos va a dar tips y todo. Este es un taller, aquí sí el cupo es limitado, los que ya se inscribieron son los que van a entrar y a participar experiencialmente en este tema que Francis nos presenta. El domingo 21 tenemos de 10 de la mañana a 1 de la tarde el taller Traduciendo Silencios, Poesía para el Encuentro con Uno Mismo. Y este taller nos lo ofrece nuestra compañera Carmita Díaz, también una psicóloga con mucha experiencia en lo que es la poesía y la escritura. Y ella nos va a hablar en este taller sobre identificar y reconocer dolencias emocionales a través de cuestiones existenciales universales plasmadas en la poesía contemporánea. Carmita es psicóloga, pero es terapeuta, pero ella es escritora, le gusta la poesía y ha hecho trabajos aplicando la psicología a la poesía o la poesía a la psicología y nos va a presentar un taller, también es de cupo limitado, un taller muy interesante en la cual podemos descubrirnos a través de la poesía con estas técnicas psicológicas. Muy interesante va a ser esto. Y nuestro aniversario de Ayupsi se cierra con una última actividad el domingo 21 de 6 a 8 de la noche. Tenemos una plática sobre constelaciones familiares que va a ofrecer nuestro compañero Ricardo García, también el que está aquí presente, a quien acaban de escuchar con la psicoterapia humanista. Él va a hablarnos sobre constelaciones familiares, qué son las constelaciones, para qué nos sirven, cómo funcionan, qué nos llevamos de ellas, cuál es la experiencia vivida en una constelación, cómo la podemos vivir o participar y qué podemos sacar de utilidad de una experiencia de constelación familiar. Él hubiera querido hacer mejor un taller presencial y mostrar las constelaciones, pero esto por ahora no se puede, así que él nos va a hablar ampliamente de lo que son las constelaciones familiares. Tiene mucha experiencia en esto y de seguro va a estar muy interesante. Es una plática y déjenme decirles que es la plática que más inscripciones tiene mucha audiencia, tiene un grupo muy grande que lo va a escuchar y que van a disfrutar seguramente de esta expresión y explicación de lo que son las constelaciones familiares. En nuestro 16 aniversario, si algunos de ustedes se inscribió a alguna de las otras pláticas, crean que les va a interesar mucho, se van a sentir muy complacidos, muy interesados en lo que van a escuchar. Si no se han inscrito todavía lo pueden hacer o pueden recomendarlo a otros para que se inscriban. Hemos tenido muy buena respuesta, son interesantes y van a ser expuestos por profesionales de alta calidad y formación, quienes formamos esta asociación, integramos esta asociación de Ayupsi. Ha sido un gusto para mí comentar las actividades de este aniversario. Yo estoy sumamente orgullosa de pertenecer a Ayupsi y orgullosa de presentar estas actividades en este 26 aniversario. Espero que haya despertado el interés de ustedes para que se inscriban, asistan, lo comenten, lo recomienden y sobre todo que nos sigan en nuestras actividades de Ayupsi que constantemente están anunciadas en nuestras páginas de información para ustedes. Ha sido un gusto, muy buenas noches y regreso la participación y los micrófonos a Evelia. Muchas gracias, Lidia, por compartirnos ampliamente las actividades que se efectuarán en este 26 aniversario. En el chat está colocado el link de lo que sería la encuesta de satisfacción. Entonces aquí, en la medida de sus posibilidades, pueden darle clic y responder esta encuesta. Y mientras tanto también, pues, se abre un espacio ahora para preguntas, para felicitaciones o comentarios que deseen hacer
a partir de esta mesa panel en la que participamos. Y participaron ustedes también. Parece que no, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que me llaman la atención conforme se va acercando la hora de terminar una actividad, la claridad mental es impresionante. No queda ninguna duda y todo queda clarísimo. Sí. Pero gracias por participar con nosotros. Sí. Si hay algo que quieran comentar o preguntar a cualquiera de los cuatro. Preguntar, comentar en su participación, y también, bueno, sí les pedimos que puedan contestar la encuesta de satisfacción. Nos va a dar mucha información que nos va a servir para nuestro próximo evento de aniversario o de otra índole que les podamos ofrecer a todos ustedes para que nos acompañen. Kareli Canté nos comenta, muchas gracias, es una plática muy interesante y todo claro. Gracias, Kareli. Socorro, buenas noches a todos. Quiero agradecerle a ustedes por invitarnos en este curso, nos servirá muchísimo. Gracias, Socorro. También Rosa Martínez dice, agradece la participación, soy estudiante de psicología, me gustó la explicación y ya se inscribió Rosy a las otros talleres. Excelente. Gracias, Rosa. Pues si no hay nada más, pues agradecer, ¿no? Hay una más. Gracias. Nos felicitamos los 26 años. Muchas gracias. De estos 26 yo tengo como 20 ayer. Esos 26 me han tocado como 20 a mí. Ok. Excelente programa, un gusto. Gracias. Ahí nos dicen que varios de los que están asistiendo ahorita han inscrito a otras pláticas que van a tener durante la semana, que nos felicitan por el 26 aniversario. Nos dicen también que les gustó la plática que ofrecimos. Y bueno, pues entonces, pues esperamos que nos acompañen todos estos días de esta semana para participar y escuchar más, saber más. Déjenme decirles que las pláticas están abiertas a todo público. Pueden ser psicólogos, estudiantes o no psicólogos. Las pláticas son amplias. En los talleres la participación es para todos. No necesitan ser psicólogos. Pueden ser cualquier persona que quiera conocerse más, que quiera trabajar en sí mismo, puede participar en los talleres. Y en las demás pláticas, pues es conocer enfoques diferentes, información veraz, precisa, clara, para que se llenen más de conocimientos para psicólogos, estudiantes de psicología, no psicólogos, amas de casa o estudiantes de otras carreras. Está el tema abierto y flexible para todo tipo de personas que nos quieran acompañar en estos talleres y pláticas en nuestro 26 aniversario. Davi nos dice, estoy muy orgulloso y contento de pertenecer en este equipazo. Gracias, Davi, igualmente un gusto compartir este espacio contigo. Lourdes Jam, me inscribí a varias pláticas que cumplan muchos años más. Muchísimas gracias, Lourdes. Muy buenas explicaciones y como estudiante de psicología educativa, y me gustaría saber si comparten la presentación. Sí, puedo compartirla, sí. Sí, puedo compartirla. Sí, claro, Lourdes. sí. La voy a subir, te lo mando a ti, Eve, y ya ustedes se quedan de compartirla sin ningún problema. Lourdes Jam, si gustas me puedes enviar un correo. Mi correo es ebeliawicap@hotmail.com y con gusto te las comparto.
Wences Alcocer, muy buenas explicaciones, y como estudiante de psicología educativa, y me gustaría saber, ya leí, Wilber Pren, excelente inicio con 2 grandes, Ricardo García y Julio Polanco, muchas gracias. Lisbeth, agradecida por este espacio, esta oportunidad en línea, llegará a muchos más, que sean muchos años más. Recalco que he estado de alumna con Ricardo, Julio y actualmente con Lidia. Todos unos excelentes profesionales, pero sobre todo seres humanos. Muchas gracias. Mari Segura, gracias. Muchas felicidades. Excelente plática, muy contenta de haberme inscrito. Me inscribí a varias pláticas. Gracias, Mari. Lourdes Jam, ¿quedarán grabadas las actividades? Sí. Sí, en cuanto a las charlas van a quedar grabadas. Y digo, en cuanto a las posibilidades de tiempo también nos lo permitan, se irán subiendo a YouTube. Entonces, nada más les pido que estén pendientes de la página de Ayupsi. Ahí vamos a estar avisando que pues las charlas ya están ahí, ¿no? E incluso dejándoles las ligas para que puedan tener un acceso mucho más inmediato a ese material. Muy bien, entonces... Bien. Excelente, gracias. Muy bien, pues creo que ya podemos ir concluyendo nuestro inicio, nuestra primera actividad, la mesa panel. Les damos las gracias a nombre de la asociación, les doy las gracias por su participación, por su asistencia, por su puntualidad, por su espera y por acompañarnos en este 26 aniversario. Les esperamos en las siguientes actividades que tendremos a lo largo de la semana y será un gusto también volverlos a encontrar y compartir estos espacios con ustedes. Muchísimas gracias. Ricardo, Julio, Lidia. Es un Muchas gusto gracias. compartir con ustedes este aniversario, con todos los que están inscritos en todas las pláticas y con los de esta plática que nos acompañaron hoy. Hasta la próxima, nos veremos pronto. Gracias, buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Nos estamos viendo en la semana.